Vamos a preparar nuestros corazones para lo que vamos a hacer en el día de hoy. Por ahí algunos no saben, o quizás también algunos se han olvidado qué es lo que se recuerda el compartimiento de la cena del Señor. Así que vamos a pensar en esa noche que tuvo el Señor con sus discípulos. Fue la última noche que Él estuvo con ellos, ¿sí? Hay distintas enseñanzas acerca de esa noche. La más larga la relata el Evangelio de Juan. Son 3 capítulos que cuenta sobre esa noche. Marcos y Mateo cuentan relatos muy parecidos, más cortos, y Lucas detalla un poco más también, pero el más extenso es el Evangelio de Juan. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 24 al 30, ¿sí? ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Acompáñenme, por favor, en sus Biblias. Dice, contándonos este relato, qué pasó en esa noche, ¿sí? Parte de lo que pasó esa noche, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, él es Jesús, refiriéndose, les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros, para que el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Esa es una pregunta que hace el Señor. Dice, ¿no es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos guíe en la enseñanza de esta mañana. Bendito Padre, nos acercamos, Señor, a tu presencia. Ya al comenzar esta reunión buscamos de ti, Señor, tu guía, tu acompañamiento, Señor, porque hoy, Señor, recordamos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta manera, en mente, Señor, que tú prepares nuestros corazones, Señor, para lo que vamos a compartir en el día de hoy. Señor, que tú prepares, Señor, nuestros corazones y mentes, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, que tú puedas obrar a través de tu Espíritu Santo, a través de tu Espíritu Santo, dándome a entender, sí, Señor, de lo que quiero compartir a mis hermanos en esta mañana. Por favor, que ellos puedan entender lo que voy a compartirles, Señor, dale a través de tu Espíritu, Señor, conocimiento, sabiduría, Señor, comprensión de lo que dice tu palabra. Guíame, acompáñanos, Señor, porque necesitamos renovar nuestra mente. Guíanos, Señor, porque queremos conocerte, queremos glorificarte con nuestras vidas, pero si no conocemos tu voluntad, Señor, en vano, Señor, podemos caminar, Señor, dudando, podemos caminar muchas veces flaquelando, Señor. Por eso necesitamos conocerte más y más, Señor, que nuestra mente, Señor, que tantos años ha estado corrompida, Señor, necesita ser renovada. Por eso estamos en esta mañana, Señor, para conocerte más, para que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos hagas, nos llegue tu palabra hasta lo más profundo de nuestro ser, así como dice en ella, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, guíalo. Guíame a mí, Señor, guía a los niños, Señor, que presten atención a esta enseñanza, a los jóvenes, Señor, de esta congregación, aquellos que nos visitan por primera vez también, Señor, dales paciencia. Señor, es una reunión en la cual recordamos que tú has pagado el precio por nuestros pecados, Señor, el cual nosotros merecíamos, Señor, pero tú has entregado tu vida en la cruz del Calvario y nos has hecho hijos tuyos, Señor, a través de esa muerte. Así estamos, Señor, gracias a ti, gracias a tu
misericordia, tu gran bondad, Señor, aquí presentes. Oramos por nuestros hermanos también que no pudieron venir en el día de hoy, Señor, para que tú los guardes, Señor. Pero te pido, Señor, en este momento que tú nos acompañes y nos enseñes y nos instruyas a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, como les contaba a un principio, ¿sí? Este relato se encuentra en la última noche que tuvo el Señor con sus discípulos. Esa noche fue la despedida del Señor Jesús ante sus discípulos. Y nos podemos hacer preguntas, ¿no? ¿Qué le dirías vos a las personas en la cual va a ser tu última noche, que te reúnas con ellos, donde sabes que al otro día vas a morir? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué les hablarías? Sabiendo que no vas a estar, que estas personas en las cuales el Señor estaba bajo su responsabilidad, bajo su cuidado, ya no iba a estar más, sino que iba a morir en la cruz, ¿sí? Pero después de morir en la cruz, al tercer día resucitaría, y ahí sí se presentaría nuevamente a ellos y les daría una promesa. Así que para empezar me gustaría hablar un poco acerca del Evangelio de Lucas y acerca de qué relata cada Evangelio, ¿sí? Este es el Lucas, ¿sí? El Evangelio de San Lucas es el tercer Evangelio dentro de los 4 Evangelios que encontramos en nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, ¿sí? Se podría decir que son 4 narraciones distintas de un único Evangelio, ¿sí? También podríamos decir que, comparado con nuestro Señor Jesús, como Él fue único hombre, único Dios, 100% hombre, 100% Dios, de esta misma manera hay un solo Evangelio verdadero en el cual relata distintos sucesos que padeció nuestro Señor Jesús, ¿sí? Distintos acontecimientos en el cual Él vivió, ¿sí? Muchos relatan su nacimiento, en otro Evangelio quizás podemos entender un poco más acerca de su vida, su ministerio, cómo Él anduvo, cómo Él enseñaba. Cada uno de estos evangelios relatan, ¿sí? El ministerio de nuestro Señor Jesús, su muerte, su resurrección, ¿sí? Son 4 evangelios escritos por distintas personas inspiradas por Dios, así como dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Cada uno relata desde su perspectiva, ¿sí? Cada uno enfatiza en distintos puntos, dependiendo de su descendencia, ¿sí? En este Evangelio podemos ver, ¿sí? La literatura, ¿sí? De qué manera está escrito, el estilo, ¿sí? El plan interno de cada Evangelio nos relata a veces, ¿sí? Por ejemplo, algunos cuentan acontecimientos más en detalles de los sucesos del Señor Jesús y otros más minuciosos, ¿sí? Eso sí, estos detalles en los cuales relatan cada uno de estos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Puede haber alguna diferencia, pero no tienen contradicción. Eso hay que aclarar, ¿sí? La palabra no tiene contradicción, ¿sí? También ellos enfatizan a distintos receptores, judíos, griegos, ¿sí? Hacen un énfasis en cada lugar donde se encuentra el Señor Jesús enseñando, tanto un evangelio como otro enfatiza hacia el público a la cual se está dirigiendo nuestro Señor Jesús. Tanto el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Se los conoce como los evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir esta palabra, evangelios sinópticos? Que tienen la misma perspectiva, ¿sí? Hablan de lo mismo, ¿sí? Variando algunas palabras, quizás, algunos detalles de más, pero hablan básicamente lo mismo, a comparación del Evangelio de San Juan, que no es así. De San Juan relata más eventos, ¿sí? Los cuales estos 3 evangelios primeros no lo relatan, ¿sí? Por eso, al saber que son relatos,
en nuestras Biblias, si ustedes ven al principio, si van a la primera hoja del capítulo 1 de Juan, podemos encontrar que este evangelio de Lucas, el que tienen a mano, dice el evangelio según Lucas, el evangelio según Mateo, el evangelio según Marcos. ¿Se dan cuenta? Es el relato según la persona que lo está contada, inspirada por el Señor. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de estos evangelios? ¿Sí? Sabemos que Mateo y Juan fueron discípulos, ¿sí?, cercanos a Jesús, vivieron con Él, y entonces relatan lo que ellos han vivido estando en el ministerio de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Pero a comparación de Marcos, que fue discípulo de Pedro, es distinto. Él básicamente tomó relatos de Pedro y de otros discípulos de los acontecimientos que cuenta su evangelio, que cuenta el evangelio de Marcos. Y lo mismo que Lucas. Lucas fue discípulo del apóstol Pablo, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más acerca de Lucas. ¿Se entiende hasta ahí? Vamos a ver ahora, me gustaría contarles quién es Lucas, ¿sí? Lucas fue el único gentil que escribiera una porción del Nuevo Testamento, el Evangelio según Lucas y los libros de Hechos, ¿sí? Esos dos libros fueron escritos por un gentil. Así la historia y los teólogos, inclusive los reformadores, lo avalan, ¿sí? Lucas fue compañero frecuente del apóstol Pablo, por lo menos desde el momento de la visión macedónica de Pablo. Vamos a Hechos 16, versículo 9. Hechos capítulo 16, donde Lucas relata con respecto a lo que pasó ahí con Pablo, y ahí él mismo se hace alusión a que estaba con él y lo que aconteció. Hechos 16, para entender un poco más, esto es el primer relato donde se relata que Pablo, que era compañero de Lucas, y Lucas era colaborador del ministerio misionero de Pablo. Dijimos, Hechos 16 nos relata la visión del versículo 9 al 10. Miren lo que dice. Dice la palabra del Señor, dice: y le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, es Lucas el que está escribiendo y está contando lo que a Pablo le pasó, y ahí se está haciendo, se está dando alusión a sí mismo. Dice: procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciemos el Evangelio. Es el primer relato donde Lucas está con Pablo, ¿sí? Entonces, desde ese momento, según Hechos, empiezan a andar juntos, ¿sí? Siempre ayudando y colaborando al apóstol Pablo. Lucas ayudaba en el ministerio, ¿sí? Hasta el momento, inclusive, Lucas estuvo hasta el momento de su martirio, ¿sí? Hasta que Pablo iba a morir. Minutos antes que iba a morir, lo vemos en Segunda de Timoteo 4:11. Si me pueden acompañar. Esto es de manera introductoria a lo que vamos a ver ahora. Segunda de Timoteo 4:11. Miren lo que dice. Vamos a leer el versículo 6 para entender que son los últimos días o el último tiempo donde Pablo está preso, ¿sí? Y cuenta el versículo 6, segunda de Timoteo, ¿sí? Capítulo 4, 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y ahí, si saltamos al versículo 9, dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¿Se dan cuenta? Solo Lucas está conmigo y ya estaba a punto de morir el apóstol Pablo. Así que Lucas siempre estuvo presente en la vida de Pablo. Y podemos seguir hablando acerca de Lucas. Lucas, a referencia de Pablo, Pablo lo cita como un médico. En Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas, el médico amado y Demas. ¿Sí? Pablo hace referencia a Lucas como el médico. ¿Sí? Y también podemos ver en los relatos de los evangelios y el evangelio particular de Lucas, Lucas hace énfasis al ministerio de sanidad de nuestro Señor Jesús. Básicamente en distintos capítulos cuenta, a medida que va avanzando el ministerio de nuestro Señor Jesús, que hubo una sanidad, que resucitó a un muerto inclusive. Por ejemplo, en Lucas 4:38, ¿sí? Al 40 empieza a hablar acerca de la sanidad en las cuales el Señor estaba dando en ese tiempo. Y si vamos al capítulo 5, versículo 15 al 25, dice que Lucas relata que Jesús sanó a un paralítico. ¿Sí? Si nos ponemos a analizar capítulo tras capítulo, el Evangelio de Lucas está relatando distintos sucesos sobre la sanidad y milagros que hacía nuestro Señor Jesús. Miren en Lucas 5, 15 al 25, para que podamos seguir conociendo un poco más acerca de Lucas. Dice, capítulo 5 del Evangelio de Lucas, del 15 al 25. Dice, pero su fama se extendía más y más y se reunían mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, ¿sí? Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y aconteció que el día que estaba enseñando, estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, de los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Hasta ahí nomás. ¿Se dan cuenta? Hace énfasis Lucas acerca de las sanidades, los milagros que el Señor hacía. Inclusive, siguiendo capítulo tras capítulo, podemos llegar al capítulo 7, donde nos relata acerca de la resurrección de una viuda que lloraba, ¿sí?, el féretro de su hijo, y Jesús lo resucita. Y así podemos ir al capítulo 8, hay otro acontecimiento de sanidad del Señor, y así capítulo 9 y demás, para que vean cómo Lucas hace énfasis. Ahora quiero hablar acerca del Evangelio, ¿sí?, de Lucas, o sea, el contexto histórico de Lucas. El Evangelio aproximadamente se escribió en los años 60 y 61 después de Cristo, este Evangelio que vamos a analizar en el día de hoy. Lucas dedicó sus obras al excelentísimo Teófilo. Es una obra de 2 volúmenes. ¿Cuáles son los 2 volúmenes? El Evangelio de Lucas y Hechos. Y en los dos hace referencia a Teófilo, ¿sí? Lucas tenía en mente una audiencia mucho más grande que este hombre, porque también él abarca las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y los acontecimientos que pasaron los discípulos en Hechos, ¿sí?, la primera iglesia y demás, contando cómo nosotros deberíamos anhelar, ¿sí?, en nuestro corazón y como iglesia, esa iglesia primitiva, esa iglesia del principio. Dice, la audiencia va dirigida a los no judíos.
¿Por qué se puede deducir esto? Porque él cambia las palabras hebreas, ¿sí?, por el griego. Él no habla acerca de Rabí, no lo nombra en su evangelio, no habla acerca de Osana, ¿sí?, no habla esas palabras, inclusive ha cambiado el monte Calvario, ¿sí?, y demás, que no, en otros evangelios se lo cita como Gólgota, ¿sí? Lucas expresó de una manera clara que sus conocimientos de acontecimientos registrados en su evangelio vinieron de los informes de aquellos que fueron testigos oculares. Vamos a capítulo 1 de Lucas, ¿sí?, y ya estamos terminando la introducción y después ya vamos a los pasajes que les cité. Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de San Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿sí?, tal como tal como nos los enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribiéndolas por orden, excelentísimo Teófilo. ¿Por qué propósito tenía Lucas? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos, ¿sí? Esa es la motivación de Lucas al escribir este evangelio, ¿sí? Él fue buscando, ¿sí?, investigando, ¿sí?, para contar estos relatos. Pero algo que quiero aclarar para aquellos que nos visitan, ¿sí?, inclusive el investigar y poner gente a las cuales él tenía que escuchar para escribir los relatos fue providencia de Dios, ¿sí? Fue providencia de Dios. Inclusive al escribir, Lucas tenía que tener un temor, porque de esos relatos, ese evangelio iba a ser llevado, ¿sí?, a otros lugares. Entonces tenía que ser, básicamente, no añadir ninguna palabra más de lo que a él le estaban contando. Había un temor de él. Por eso este evangelio fue inspirado por Dios, ¿sí? Inspirado y cuidado por Dios, porque a Lucas se le dio la posibilidad de conocer a hermanos discípulos del Señor Jesús, el apóstol Pablo, inclusive, ¿sí?, relatando los hechos que nuestro Señor Jesús había vivido. Entonces sepan eso, para que por ahí los que dudan de la palabra sepan que Dios estaba al control de todas las cosas bajo este evangelio, ¿sí? Ahora vamos a llegar al capítulo 19. Este es el contexto donde vamos a entrar, ¿sí?, en el tema que me toca compartir en el día de hoy, en esta mañana. Llegamos a la semana de la Pasión, ¿sí? Es su clímax del Evangelio, ¿sí? 10 capítulos relata acerca del viaje a Jerusalén, y Jesús está llegando a Jerusalén. Del capítulo 19, versículo 28, podemos ver la entrada triunfal del Señor Jesús, donde Él entra montado en un burrito, ¿sí?, y toda la gente, ¿sí?, tira a medida que va pasando el Señor los mantos, va tirando las ramas, para que Él, a medida que va llevando su paso hacia Jerusalén, ellos glorificaban a Dios, ¿sí?, gritaban, bendecían a Dios de todo lo que el Señor estaba haciendo. Eso nos relata este Evangelio desde el capítulo 19, ¿sí? El domingo es la entrada triunfal. Cristo ese domingo llora por la ciudad al entrar a Jerusalén, lo mira de lejos y llora en nuestro Señor Jesús. El día lunes es la limpieza del templo, donde entra el Señor Jesús y estas palabras que Él dice, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso les está diciendo a la gente que intercambiaba cosas o vendía ahí en el templo, ¿sí?
El día lunes también enseña a las multitudes acerca de la Pascua. El martes él contiende con los gobernantes judíos, ¿sí? Se le dice que llegaron al templo los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, y le empiezan a hacer preguntas. Porque ¿de dónde vienen estas señales, por ejemplo? Y demás. Y él les responde. Y no se quedan ahí. Después llegan los saduceos. También le hacen preguntas. Eso está en el capítulo 20. ¿Sí? Le hacen preguntas acerca de la resurrección de los muertos y él también les responde. Y al finalizar ese capítulo le dice, guardaos de los escribas, el Señor Jesús. Eso aconteció el día martes. El día miércoles, ¿sí?, es la conspiración en contra de Jesús. Judas se une a la conspiración. ¿Qué quiere decir esto? Que Judas se une, ¿sí?, al momento de arresto que estaban preparando los judíos para nuestro Señor Jesús. Eso aconteció el día miércoles. Y ahora vamos a ir a lo que he comentado al principio. Esos versículos nos relata del día jueves. Básicamente es día jueves, ¿sí? Jueves de la Pascua, y ese día se preparaba la Pascua. Vamos, por favor, ahora sí, al capítulo 22 de Lucas. Este es el contexto inmediato o literal, como quieran llamarlo. Dice que capítulo 22, desde el versículo 1 vamos a leer en adelante, dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Y llegó el día de los panes sin levadura, ¿sí? Esto quiere decir la Pascua, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, le preguntan los discípulos al Señor Jesús, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa de donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto preparar allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberéis más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas
he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Estaba tan escondido Judas en medio de ellos que no sabían quién era el que le iba a entregar, pero el Señor Jesús sí sabía. Él sabía quién era el que le iba a entregar, ¿sí? Pero entre ellos discutían, dice, ¿quién es el que va a entregar entre nosotros? No sabían, era tan... estaba tan escondido Judas delante de los discípulos que entre ellos no podían reconocer quién era el que le iba a entregar. En esa fiesta, ¿sí?, de la Pascua judía, ¿sí?, se hacían distintos tipos de bendiciones dirigidas a Dios, ¿sí? Les cuento un poco el contexto histórico de esa fiesta, ¿sí? Se realizaban relatos del Éxodo, ¿sí? Uno tomaba la palabra y contaba lo que había acontecido, ¿sí?, en Éxodo, lo que Dios había hecho para sacar a su pueblo, ¿sí?, de la esclavitud del pueblo egipcio, el canto de la primera parte del Jalel, ¿sí?, que son los Salmos 113 y 114, también se bendecía el pan, se comía un cordero, se preparaban distintas hierbas amargas, recordando la amargura que pasaron los judíos esos 400 años de esclavitud, ¿sí? También se tomaban 4 copas, las cuales se servían esa noche. Por último, se cantaba la segunda parte del Jalel, que es el Salmo 115 al 118, ¿sí? Eso es lo que acontecía esa noche. Y ahora estamos en el momento en el cual están compartiendo la cena, están compartiendo esos momentos donde se hablaba acerca de la palabra, donde se cantaban estos salmos, y hubo, dice la palabra, ahí en el 24, vamos a la Biblia, Lucas 22, 24, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? En estos versículos podemos ver la disputa de los discípulos. ¿Sí? Como segundo punto podemos ver la respuesta a la disputa de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Hay una respuesta, ¿sí?, que da nuestro Señor Jesús. Y como tercer punto podemos ver la promesa que da nuestro Señor en los versículos 28 y 30. Ahora vamos a analizar esos textos. ¿Sí? El primer punto dijimos acerca de la disputa. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 24 solamente, dice. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Sí? Un comentarista dice, es casi aterrador pensar que después de que Jesús ha derramado 3 años de su vida a estos hombres, imaginemos la escena. Allí estaba Jesús a punto de poner su vida por estos hombres, centrado su atención a las necesidades de ellos, amándolos tiernamente, intensamente. Él tenía un gran deseo de compartir esa última cena con ellos. Acuérdense que hemos leído cuánto he deseado, ¿sí? ¿Sí?, compartir y comer
con vosotros esta Pascua antes que padezcan. Eso estaba en el versículo 22:15, ¿sí? Él deseaba, y estos, ¿sí? ¿Cuál es su respuesta a ese deseo de nuestro Señor Jesús? Estaban discutiendo sobre, primero, quién le iba a entregar. Segundo, discutiendo sobre cuál de ellos es el más grande. ¿Se dan cuenta? En esto podemos ver la inmadurez de los discípulos, podemos ver el egoísmo, el orgullo que tenían ellos, ¿sí? Pero algo que nos aclara la palabra del Señor y los evangelios es que no es la primera vez que hay esa disputa entre los discípulos. Acompáñenme, por favor, a Marcos capítulo 9, ¿sí? Vamos a ver acerca de esta disputa. También hubo respuesta del Señor Jesús, los cuales los discípulos hasta el momento de la cena se habían olvidado. El Señor ya le había aclarado acerca de quién es el mayor en el reino de los cielos. Marcos capítulo 9, versículo 33 en adelante. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, dice la palabra, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero. ¿Qué quiere decir esa palabra postrero? El último de todos. Y el servidor de todos. No solo el último, sino el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo. Escuchen lo que les dice el Señor Jesús a sus discípulos. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Sí? ¿Qué pasó antes de esto? También, nuevamente, vemos la insensatez de los discípulos, vemos el orgullo, la falta de madurez, ¿sí? Si vemos los relatos a estos versículos, tanto Mateo, Marcos, Lucas lo cuentan. ¿Y saben qué pasa antes de esta pregunta que estaban disputándose y esta pregunta que le hacen al Señor Jesús? El Señor Jesús está hablando acerca de su muerte. Es la segunda vez que anuncia su muerte. ¿Y qué hacen estos discípulos? Disputando a ver quién era el mayor entre ellos. Vamos más arriba, vamos a versículos anteriores. Fíjense, Marcos 9:30, ¿sí? Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Solo en el Evangelio de Mateo nos relata acerca del acontecimiento que le dice a Pedro que vaya y busque para pagar lo que debía de pagar a César. Pero después, tanto Mateo, Marcos y Lucas nos relata este acontecimiento que el Señor está declarando su muerte y los discípulos ¿qué hacen? Dinos, por favor, quién es el mayor entre nosotros. ¿Se dan cuenta? Así es el corazón del hombre y así es el corazón de la mujer. ¿Sí? Entonces debemos orar al Señor para que el Señor nos ayude y no haya esa lucha entre nosotros como hermanos, como hijos amados del Señor. ¿Sí? La palabra en la cual el Señor ya sabía que había acontecido, en otro evangelio le dice que ya Él sabía lo que había en el corazón, cuando Él les pregunta en el versículo 33 de lo que estamos contando ahora, dice, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? El Señor ya sabía, ¿sí? Quería esperar su respuesta, mas ellos callaron, dice. ¿Sí? ¿Por qué callaron estos discípulos? Jesús sabía qué es lo que estaba pasando y avergonzados, esto es un comentario avergonzados estos discípulos, sin palabras,
se quedaron callados. ¿Qué le decimos, básicamente? Y sigue el relato, ¿no? Dice, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó, ¿sí? Miren la posición que toma nuestro Señor Jesús. Él se sentó. Esta posición es muy común, ¿sí? Inclusive hoy en día lo hacen los rabinos, ¿sí? En ese tiempo el Señor lo hacía, ¿sí? Para enseñar, ¿sí? Para enseñar. Y esto lo vemos, otro ejemplo que vemos en el Sermón del Monte, capítulo 5. Cuando empieza el Señor esas bienaventuranzas, dice que se sentó y les dijo, bienaventurados, ¿sí? Los pobres en espíritu. Es una posición, es una manera en la cual los rabinos enseñaban, ¿sí? Dice que él se sentó y los llamó a los 12, vengan, los 12, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos, ¿sí? Un comentario dice, el concepto que tenían los discípulos acerca del liderazgo y de la grandeza que habían aprendido era de la cultura en la cual ellos andaban, ¿sí? Acuérdense que en ese tiempo había gente esclavizada, ¿sí? Estaban el ejército romano, había reyes, ¿sí? Y demás, ¿sí? Pero Jesús con esta respuesta le dice, debían cambiar completamente. Básicamente les está diciendo, quienes buscan dominar sobre otros no serán los más grandes en el reino de Dios, sino que aquellos que se humillen y sirvan a otros, ¿sí? Eso es lo que les está diciendo. Y tomó un niño, dice, ¿sí? En el griego, la palabra niño es básicamente que tomó un infante, un niño muy chico, ¿sí? Como Ian, ¿sí? Quizás como Mateo también. Así que lo tomó a un niño, dice. Escuchen, niños, el Señor Jesús tomó a un niño para darle un ejemplo a los discípulos. ¿Y qué pasó? Tomando al niño, dice, que el Señor nos cuenta ahí, y que tomó al niño y lo puso en el medio de ellos, y tomándole de sus brazos les dijo, ¿sí? Acá quiero hacer un paréntesis porque Mateo, en el capítulo 18, contando este mismo relato, nos aclara algún aspecto acerca del niño. En Mateo 18:3 dice, en el mismo relato que el Señor les dice que les dijo, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. De esta manera Jesús, ¿saben lo que estaba diciendo? ¿Sí? Estaba dando a conocer la conversión del cristiano. Si vos no naces de nuevo, si vos no entregas tu vida en la confianza y la dependencia absoluta de Dios, no puedes entrar en mi reino. No te haces como un niño, básicamente es tu confianza absoluta, una sencilla y ver que en tu imposibilitado de poder tener algún mérito. Acuérdense, un niño no tiene de qué valerse, necesita de un padre, necesita de un adulto que lo pueda guiar. Entonces necesita todo el tiempo una dependencia. Si usted no, les está diciendo, si ustedes no se vuelven como niños, es difícil que entren en el reino de los cielos. Tienen que nacer de nuevo. Eso es lo que les está diciendo. Y ese nacer de nuevo es en caer, ¿sí?, de tu orgullo, de tus obras quizás, o de lo que vos pensabas en tu mente, que te habías ganado el cielo. No es así el reino de los cielos, sino tienes que nacer de nuevo. Tienes que humillarte así como un niño y depender absolutamente de aquel que ha entregado su vida a causa de tus pecados. Un niño no tiene logros, un niño no tiene una realización personal en los cuales puede estar confiado. Eso es lo que les está mostrando el Señor Jesús, ¿sí? Y dice, el versículo 37 dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, esto se refiere, un comentario dice, esto se refiere a un niño en el sentido, esto no se refiere, a un niño como en el sentido literal, sino que está dando a conocer al verdadero creyente. El que recibe, en ese versículo, ¿sí?, ya está enseñando otro aspecto del Señor. El que reciba en mi nombre a un niño como este, ¿sí?, dice, básicamente, aquel que recibe a un creyente verdadero, ¿sí?,
a mí me recibe. ¿Sí? Y esto lo podemos ver porque continúa el relato y dice que en Marcos 9:42, más adelante, el Señor les dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, ¿sí? Está diciendo el Señor Jesús, ¿sí? Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar. Está haciendo referencia en ese mismo contexto a un niño, a un pequeño, ¿sí? Por eso está haciendo alusión. Y ahí termina el relato del 37, ¿no? Dice: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Con respecto a esta grandeza, a este ser primero, a este ser mayor, ¿sí? Hay un relato donde los mismos discípulos nuevamente, ¿sí? Después que el Señor Jesús les dio esta enseñanza, esta clase, ¿sí? También vuelven a disputar, vuelven a ver si de alguna manera pueden hacer algo para poder estar en el reino de los cielos, uno sentado a la derecha y otro a la izquierda. Estos relatos nos cuenta más adelante en Marcos 10, por favor acompáñeme. Marcos 10 nos habla nuevamente de estos discípulos, los cuales se acercaron al Señor Jesús. ¿Sí? Miren la petición de Santiago, o conocido como Jacobo, y de Juan. Son los dos hijos de Zebedeo, dice. Versículo 10:35 en adelante dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos dijeron: concédenos en que tu gloria nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís, porque beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron: podemos. Jesús dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quienes está preparado. ¿Sí? Esta es la respuesta del Señor Jesús otra vez a la pregunta y a la petición que hace Jacobo y Juan. Y en el Evangelio de Mateo nos cuenta que la madre de ellos también le pidió al Señor Jesús esta petición: que mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda, tanto Jacobo como Juan. Es tremendo, y algo que me lleva nuevamente a dar gloria al Señor y ver cómo es el hombre, ¿sí? Cómo es en su insensatez, en su orgullo, en su falta de madurez. ¿Saben cómo es? Que este contexto nos está hablando, versículos anteriores, ¿saben a qué? Al tercer anuncio en el cual el Señor Jesús predice su muerte. Vayamos más adelante, como hicimos con los versículos anteriores. Miren lo que dice en el versículo 10:32. Estos relatos los podemos encontrar en Mateo y en Lucas y en Marcos. Los tres evangelios relatan lo mismo. Jesús predice por tercera vez su muerte, y estos discípulos, Jacobo y Juan, van y le dicen: Señor, concédenos este deseo. Miren lo que dice el Señor Jesús acerca de prediciendo su muerte nuevamente. Dice, el versículo 10:32 dice: iba por el camino subiendo a Jerusalén,
Ya está yendo a Jerusalén el Señor Jesús, y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán, y le escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. ¿Se dan cuenta? Otra vez el mismo contexto. Así es el hombre y la mujer luchando muchas veces con ciertas cosas en nuestro corazón. Ahora me gustaría por ahí hablar acerca de la respuesta de nuestro Señor Jesús. Hasta ahí es lo que podemos ver estos discípulos, ¿sí?, hundidos en su pecado, preguntándole en 2 oportunidades donde el Señor está hablando de su muerte, y estos discípulos se salen de tema, se podría decir. Vamos a ver la respuesta. Vamos ahora sí, volvemos a Lucas, capítulo 22. Vamos a ver la respuesta del Señor Jesús acerca de lo que ellos estaban disputando, ¿sí? Dice, vamos a leer del 24 en adelante, dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no es así, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy con vosotros como el que sirve. Hasta ahí. Ahí podemos ver la respuesta de nuestro Señor Jesús, ¿sí? La palabra ahí, cuando el Señor expresa: los reyes de las naciones se enseñorean de ella, ¿sí?, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Esa palabra bienhechores también en otra traducción se lo conoce como benefactores. ¿Y qué quiere decir esta palabra benefactores o bienhechores? ¿Sí? Es básicamente, la definición se puede decir que es la ayuda de una persona que protege o hace el bien a otro. Eso quiere decir bienhechor o benefactor, ¿sí? Este título era usado por gobernantes paganos tanto en Egipto como en Siria. Ellos procuraban mostrarse como defensores del pueblo, especialmente muchos que se hacían llamar bienhechores, pero en realidad eran tiranos despiadados, ¿sí? Se hacían ver con la gente: yo los estoy cuidando, pero sin embargo siempre había maldad en su corazón. Entonces el Señor Jesús está haciendo referencia a eso, ¿sí? Dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores, ¿sí? Jesús nuevamente demostró a estos hombres que su egoísmo era un rasgo mundano, pagano, ¿sí? Hacía recordar el egocentrismo de los reyes y de los gentiles. Estos hombres, pese a ejercer despiadadamente la autoridad, se complacían en hacer llamarse bienhechores, ¿sí? Les gustaba que la gente le dijera bienhechores o benefactores, y así era realmente. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice de quién, cuando el Señor le pregunta qué dice la descripción de la moneda? Decía que pertenecía a César. César era conocido como un dios en los tiempos del Señor Jesús, ¿sí? ¿A quién vas a adorar? ¿A César o a Dios? A César. Era lo que el Señor está mostrando, de cómo estos, ¿sí?, tienen dominio sobre la gente, y la gente, ¿sí?,
muestra su autoridad y son llamados bienhechores, alabados y demás. Y ahí continúa el versículo 6 con respecto a la respuesta de nuestro Señor Jesús. Dice, no es así, no es así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. En esto lo que está hablando nuestro Señor Jesús, en esta parte, ¿sí? Jesús quiere decir a sus discípulos, ¿sí? que sean de un espíritu muy contrario a esta manera de pensar que tenía la sociedad, ¿sí? No tengan esos pensamientos, no tengan de alguna manera ese actuar para hacerse llamar bienhechores. Y por lo tanto, el Señor Jesús demuestra una posición muy opuesta, ¿sí? Por lo tanto, Él les dice que el mayor de entre ellos es el que piensa, tanto el que dice que el mayor entre ellos, el que piensa ser mayor o sea considerado así como un compañero, debía ser como el menor. Esto es como el de menos honra, ¿sí? ¿Quieres ser mayor? Básicamente el Señor Jesús, debes hacerte el menor primero, ¿sí? Debes humillarte, debes servir, honrar a los que uno está guiando, acompañando, o quizás tenga un grupo de personas a las cuales está a cargo y demás. Entonces Jesús quiere que el mayor sea como el menor en cuanto a honra. Jesús quiere que el líder sea un servidor, apelando a algo que estos hombres conocían muy bien, de modo que pudieran pasar de lo conocido a lo menos conocido. Les pregunta a sus discípulos, ¿no? Esta pregunta que hace, ¿quién es mayor, el que está comiendo o el que está sirviendo? Y esto lo podemos ver en distintos aspectos, ¿no? ¿Quién es el que tiene la autoridad, básicamente? ¿El que está sentado o el que está sirviendo? El que está sentado, ¿no? Pero Jesús le está diciendo no. Y ahí la respuesta del Señor Jesús, miren lo que dice. Jesús responde a esta pregunta, dice, sin embargo, yo estoy entre vosotros como uno que sirve. Yo tendría que estar sentado y ustedes sirviéndome. Básicamente le podría haber dicho eso el Señor Jesús, pero el Señor Jesús le dice, yo estoy sirviéndole a ustedes. ¿Se dan cuenta? Un corazón servicial de nuestro Señor Jesús, un corazón humilde, un corazón en el cual amaba a sus discípulos. Y en vez de decir, sírvanme, sentado en el mejor asiento de esa noche, ¿sí? En el mejor lugar, Él les está atendiendo, sirviendo, ¿sí? Eso es lo que está mostrando el Señor Jesús. Para aclarar un poco más esta enseñanza, ¿sí? Vamos a Marcos capítulo 10, 42. También nos cuenta y nos relata este suceso un poco más en detalle. Marcos capítulo 10, 42. Es continuando la respuesta acerca de lo que ellos querían ser, de alguna manera, los que tanto Jacobo y como Juan, los que se sientan a la izquierda, a la derecha. Continúa ese relato, dice el Señor desde el 42, dice, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen sobre ella potestad, pero no será así entre vosotros, dice. No será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí aclara más el aspecto de esa respuesta que les da el Señor a sus discípulos. Ahora vayamos rápidamente acerca de la promesa, el punto número 3. ¿Sí? Acuérdense que hubo una disputa, hubo una respuesta, y ahora vamos a ver que a través de esa respuesta del Señor Jesús hay una promesa.
pese a su ignorancia de estos discípulos, pese a su orgullo. Dice el 28 en adelante, 28 al 30, dice del capítulo 22 de Lucas, dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Esta palabra, yo pues os asigno un reino, ¿sí? Es una promesa que el Señor da a sus discípulos, ¿sí? Es una recompensa única porque son ellos los que han continuado con Jesús en sus pruebas. ¿Sí? Esta palabra, porque ustedes han estado en mis pruebas, no solo el Señor está hablando acerca de las pruebas en las cuales ellos estaban viviendo, quizás cada vez que salían a evangelizar, a predicar, sino está hablando también, la palabra pruebas en el griego también está hablando de las pruebas futuras, las cuales iba a acontecer. ¿Qué quiere decir esto? Tanto Jacobo como Juan, ¿sí? Jacobo fue decapitado, lo vemos en capítulo 12, ¿sí? Estos que preguntaron, en capítulo 12, versículo 2, Jacobo fue decapitado. Juan, ¿sí? Fue llevado a la isla de Pasmo, ¿sí? Exiliado y maltratado. Y así cada discípulo. Entonces las pruebas que ustedes van a padecer, les está diciendo el Señor Jesús, ¿sí? Que les va a acontecer, ¿sí? Esa es la recompensa en las cuales, ¿sí? Si ustedes están firmes, ¿sí? Yo pues los asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, ¿sí? Ahí en el 29 aclara, ¿sí? Hay que permanecer en las pruebas, básicamente lo que le está diciendo el Señor Jesús, ¿sí? Esa promesa es fiel y verdadera porque lo podemos ver en Apocalipsis 21, 14. Miren lo que dice Apocalipsis 21, 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos sobre los 12 apóstoles del Cordero. Y capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes habían recibido la facultad de juzgar? Estos discípulos, ¿sí? Y vi las almas y los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes, ni sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que esto es lo que la promesa que se cumple con estos discípulos, ¿sí? Y para entrar con respecto a la aplicación, terminando ya esta historia, ¿sí? Sabemos que este pasaje nos lleva a ver nuestro corazón, a ver de cómo estamos sirviendo al Señor, cómo estamos sirviendo a nuestros hermanos, cómo estamos sirviendo en el entorno donde nos rodeamos, sea en la escuela, niños, sea en su trabajo, los grandes, ¿sí? En cualquier actividad, de cómo estamos viviendo ante los ojos de Dios. Debemos ocuparnos en servir a todos humildemente y no buscar nuestros propios intereses. No es tampoco un misterio entender que existen muchas personas en el mundo en que vivimos, en el mundo caído, ¿sí? Donde la mayoría de la gente, ¿sí? Desea y anhela ser mayor o primero, ¿sí? Es una moneda corriente, lo podemos ver, ¿no? En mi trabajo lo veo, y donde ustedes vayan, va a haber siempre que quiere alguien ser primero o mayor, ¿sí? El deseo de los hombres y las mujeres no se hacen, no hacen, el Señor no hace excepción de personas, por ser los primeros y llevar sus vidas, ¿sí? Como ser primeros o mayor, es algo que nace del corazón caído, ¿sí?
Algunos sueñan con tener jefe, algunos sueñan con no tener jefes, no tener nadie quien les diga qué tengan que hacer. Otros sueñan con tener mejores lugares, más providentes. Algunos sueñan con tener más dinero, mejores bienes, y todo porque buscan ser mayor o el primero. Hay un anhelo en nuestro corazón innato por querer escalar y escalar uno por encima del otro, más allá de las consecuencias. ¿No pasa esto? ¿No pasa esto en la sociedad? ¿Sí? Más allá de las consecuencias, si tengo que mentir o tengo que hacerle algo al que está arriba mío, pero yo quiero estar en su posición. ¿Sí? Dice, no importa las consecuencias, anhelamos siempre los primeros lugares. Esto no es una sorpresa para ninguno de nosotros. Somos conscientes de nuestro propio corazón. Sabemos que en nuestro corazón existen luchas por ocupar los primeros lugares en cualquier área, sea en nuestro matrimonio, en nuestra pequeña familia, sea en mi lugar de trabajo, en lugar de estudio, incluso en la iglesia local. Puedo estar luchando, esforzándome por querer figurar como el mayor, por querer figurar como el primero, buscando quizás la aceptación o la aprobación de parte de otros, un valor de parte de otros, ¿sí? El que pueda y que le puedan alabar, ¿sí? Que le puedan alabar su personalidad, ¿sí? Querer sacar ventaja de lo que puedo lograr, ¿sí? Hay una lucha. Esto no es nuevo para nosotros, no es nuevo en las Escrituras. El problema que nos enfrentamos es un problema de orgullo, es un problema de exaltación propia. El texto nos manda que seamos siervos humildes de todos, así como Cristo lo fue. Miren lo que dice en Filipenses 2:5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi pregunta es, ¿cómo estás sirviendo a otros en donde te rodeas? ¿Sí? Y una pregunta más, de la manera que sirves, ¿puedes compararte con Cristo? Así como la santidad en la cual anhelamos, nos comparamos con Cristo, algo que me llamó la atención estudiando esto, es si vos decís de alguna manera, no, pero hermano, yo sirvo más que mi hermana tal, o que mi hermano tal, vengo, limpio, hago todo, pero comparado con Cristo, ¿cómo estás? ¿Sí? Debemos compararnos como el mayor, siendo igual a Dios, vino a la tierra. ¿Sí? Así que esto debe ser nuestro deseo, esto debe ser nuestro anhelo. Y hay una promesa también que lo dijo el Señor Jesús en Juan en Juan nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también de mí, dijo el Señor. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si así no fuere, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si no fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy para donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese debe ser nuestro deseo, ¿sí? No importa dónde el día de mañana, en qué posición vamos a estar en el reino del Señor, pero debe haber un deseo, un corazón de servir al Señor. Debe haber un deseo de correr y decirle perdón, Señor, si he estado viviendo de una manera en la cual no te agrada. Un comentario que encontré investigando y buscando dice, un siervo no significa que somos recompensados. Todo lo contrario, grandes siervos de Dios reciben la mayor recompensa. Sin embargo, un gran servidor no sirve para el bien de la recompensa, sino
sino por el bien de la gloria de Dios. Ese debe ser tu deseo y tu anhelo, servir para la gloria de Dios. Y por ahí, para aquellos que no están en el Señor, ¿sí? El Señor nos dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negáramos, Él también nos negará. Está en 2 de Timoteo 2:12. ¿Qué estás esperando para servir a tu Señor? Aquellos que todavía no han confiado en el Señor Jesús, ¿qué estás esperando? ¿Vas a seguir negando la existencia de Cristo? ¿Sí? Por favor, recapacita en esto, examínate cómo estás ante los ojos de Dios y corre al mejor servidor, aquel que no tiene igual a quien compararse en esta tierra. No hay más, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Por favor, busca al Señor de todo corazón y Él va a estar ahí para salvarte. Y con esto termino, dice en 2 Timoteo 2:11, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Sí? Ya está, esta vieja vida ha pasado, has nacido de nuevo, pero si hay una muerte segunda, hay una muerte en la cual esta tierra vas a dejar, pero hay una promesa en la cual vas a estar en su reino, ¿sí? Esas palabras que el Señor dijo, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra al gozo de mi Señor. Ese debe ser nuestro deseo día tras día, cada vez que nos levantamos, cada vez que recurrimos a su ayuda del Señor, cada vez que anhelamos la santidad, anhelamos vivir. Ahora debemos empezar a compararnos con Cristo acerca del servicio.